Bueno, voy a empezar hablando un poquito de la deuda, que en el fondo es lo mismo que CVC ya prácticamente, ¿no? La deuda tiene dos factores que tenemos que tener en cuenta. Por un lado es el montante de la deuda y luego es el tiempo de pago de la misma, ¿no? Os voy a poner un tema muy sencillo. Osasuna tiene una deuda que más o menos es una vez sus ingresos, por redondear, tampoco por andar aquí con decimales. Cuando nosotros compramos una casa, imaginamos con un salario de 30.000 euros, voy a poner cifras por decir, y compramos una casa de 210.000 euros, nuestro nivel de deuda es 7 veces nuestros ingresos. Y todos lo asumimos, porque la realidad es que el problema no está estando, es decir, el problema no son los 210.000 euros, sino es el plazo de devolución. Si esos 210.000 euros los tengo que devolver en 2 años y yo gano 30.000, es imposible, me voy a pique, me voy a arruinar y me van a quitar todos mis bienes. Pero si lo puedo pagar en 30 años, mi cuota va a ser de 7.000 euros al año, que más o menos redondeando son 600 euros al mes, y esto es asumible con mi salario de 30.000 euros al año, ¿no? En el caso de Osasuna pasa exactamente igual. Osasuna, con unos ingresos de 70 millones y una deuda de 70, por decir una cifra, a 40 años, es asumible, ahí no hay ningún problema. El problema para nosotros sería el mismo. Tú imagínate, yo gano 30.000, mañana me voy al paro y cobro 10.000. Ahí empiezan mis problemas, ¿vale? ¿Cómo voy a asumir una deuda que ya prácticamente me come todo mi presupuesto, ¿no? Entonces, un poco yo creo que aquí las cifras van creciendo, tenemos que estar un poco atentos, preocupados en ver los números, pero en este momento, con el nivel de ingresos, a mí no me preocupa la deuda, me preocuparía si realmente en segunda división sí que podemos empezar a tener problemas de cómo llegar a pagar esta deuda, ¿no? Pero hay que mirar los dos factores, ¿no? La deuda por sí sola, miremosla como un valor neto, comparémosla con algo, en otros tipos de negocios se compara contra otros indicadores, aquí lo vamos a hacer contra los ingresos para que sea más fácil, pero lo importante es el plazo también, es decir, no es lo mismo devolverla a 3 años que devolverla a 40. Claro, pero lo que yo creo que nos choca a los rojillos es, hacemos una temporada de Conference, llegamos a la final de Copa, vamos a la Supercopa de España y el ejercicio final da negativo. Sí, es lógico porque si tú te has clasificado para la Copa del Rey has tenido que pagar unas primas a tus jugadores que resulta que en el presupuesto de gastos deportivos no te obliga la liga a poner nada. Seguramente hemos pagado unas primas cuantiosas por jugar la Conference y esto empieza a sumar, entonces dices, joder, qué estupidez, es decir, nuestras mejores situaciones deportivas nos producen nuestras peores situaciones económicas, y es una realidad, pero es el mismo problema que cuando intento explicar la diferencia entre ganar dinero y tenerlo. Esto, ¿qué está diciendo este hombre? Yo puedo vender ahora a un jugador de Osasuna por 20 millones de euros y el vendedor me dice, oye, mira, no te voy a pagar más que 1 millón este año y los otros 19 dentro de 2. Nosotros, desde el punto de vista, esto no se hace así, pero para que se entienda, hubiéramos tenido un beneficio de 20 millones de euros, pero con el dinero que nos queda en caja no vamos a poder pagar ni los impuestos, porque realmente no tengo dinero en caja para pagar el 30% de los 20 millones que me van a quitar de impuestos a los 6. Entonces voy a tener que pedir un crédito porque yo ya cobraré en el futuro. Esto es una mala explicación, pero es un poco para que se entienda. Entonces, siempre hay un problema entre resultados y caja, y con la deuda pues también es un poco complejo de verlo. Como digo, hay que estar vigilantes, hay que intentar no tener una deuda que no seamos capaces de pagar ni en segunda división, y lo importante es el plazo, dijimos el plazo, y que esto no vaya increciendo sin parar, claro. Yo es que tengo una pregunta también con esto, y entonces el modelo que tiene que seguir Osasuna, ¿cuál tiene que ser para empezar a estar positivo? Más o menos mantenerse mitad de tabla y hacer 1 o 2 ventas al año que Ya, pero es que a puedan estar en Osasuna le positivo. encantaría hacer un montón de ventas todos los años, volver a fichar, sacar otros 3 canteranos que funcionen y así, Claro, pero por ahí eso te está pregunto entonces, la, ¿qué hacemos? No, pues es lo que te comentaba antes, es que no es una situación fácil. La situación fácil es que Osasuna tiene que arriesgar con lo que fiche, intentar fichar sin hacer traspasos. Cuando no haces traspasos, normalmente el salario suele ser más caro, con lo cual hay que tener mucho cuidado con todo esto, y no es una situación fácil. Osasuna lo que tiene que intentar es que la suma de sus ingresos y sus gastos den todos los años algo positivo, porque bueno, sumaremos que la deuda está ya dentro de sus gastos para tener teniendo algún fondo propio y tal, ir salvando su situación, pero no hay una regla. Es decir, ojalá sacásemos jugadores todos los años como para vender, pero no es nuestra situación. Nuestra situación es que últimamente, lo último que hemos vendido ha sido al Chimi y a Dama. No ha habido, y no son ventas espectaculares. En el Chimi podemos decir que nos hemos restado su salario, que era un jugador que iba a menos, bueno, pues esa parte está bien, ¿no? Pero no hemos tenido más ventas. Entonces, si no vendes, pues tenemos dificultades para poder llevar a ir creciendo mucho más en lo deportivo. A mí me produce curiosidad, Alfonso, tú que has estado dentro, ¿cómo son las conversaciones en época de fichajes o de intereses entre
entrenador, director deportivo y la parte financiera. Hay una reunión previa Sí, de sí, sí, inicio de sí. mercado. Sí. El entrenador viene y dice, tengo a este que en Transfermarkt pone que cuesta 2 millones, lo No, no, podemos no, no. fichar. No, Como- normalmente es algo más fácil y complejo al mismo tiempo. Es Mm, decir, aquí juegan todas las partes. Por un lado está el director deportivo, por otro lado está el entrenador, y luego ya un poco la figura tanto del director financiero o el director general, que es Fran, y la parte de Luis Zabalza. Yo, por ejemplo, hasta el primer año no me enteraba de ningún fichaje, todos lo movían entre ellos, con la máxima discreción, porque al mm, final, si no, todo trasciende. Y al último año, pues sí que ya estuve un poco más al corriente. Y todo es tan fácil o tan difícil. Muchos jugadores se les llama, otros se ofrecen, unos piden un dinero, otros piden otros, el club pone unos límites y a ver si buscamos el equilibrio financiero. O sea, Osasuna no se puede pasar de su presupuesto deportivo y eso es lo que tenemos que intentar mm. pelear siempre. Entonces, bueno, pues hay que intentar hacer ese encaje de bolillos entre los salarios que ya tienes comprometidos, la amortización de los traspasos también va en ese presupuesto deportivo, con lo cual, pues, con muchos límites e intentar que algún fichaje baratito pues salga fenomenal. El otro día veíamos un poco de polémica con el tema de Catena, que obviamente en la presentación es un jugador que se vende, que llega libre, y luego está esa prima de fichaje que apareció precisamente, creo que en la auditoría, bueno, auditoría, ¿no? El informe Sí, del millón de pérdidas. Esto de la prima de fichaje, esto es habitual, ¿no? O sea, esto es una cosa que existe. Yo recuerdo, yo no era directivo, pero recuerdo cuando Negredo, que estuvo a punto de venir a Osasuna, al final fue a la Almería, todo fue porque se le pagó más dinero a su representante. Esto es así, ¿no? No digo que esto lo hagan todos los representantes en absoluto, ni que esto sea habitual, pero son cosas que ocurren. Es decir, tú has conseguido traer este jugador gratis con respecto a otros y pues, a lo mejor pues, esa prima es la que ha condicionado que vaya a un sitio a otro, ¿no? y Sin saber más, ¿eh? Es decir, esto es una opinión, no puedo contrastar nada y que no se tome al pie de la letra porque es una opinión, sin más. Pero es habitual, se producen este tipo de cosas. Sí. lo veremos ahí con Mbappé próximamente, probablemente, que yo creo que es el término que más ha sonado con él. Y, y luego el tema de las cuentas, eh, a ver qué más te iba a comentar. Quería saber un poco para el club cómo de relevante es cada parte. O sea, obviamente los ingresos televisivos forman una parte fundamental y luego oímos muchas veces el tema de se han conseguido nuevos patrocinadores, se han conseguido nuevas líneas, ahora están con el tema de la tienda. Leíamos que la tienda del Real Oviedo generaba 1,5 millones de euros y que Osasuna ahora iba a asumir la gestión de esa tienda. No sé si podrías ordenar cuáles son un poco esos Bueno, grandes realmente hay un bloques. capítulo que es devastador, que es la televisión. El resto, pues son 2 millones por aquí, 1 por allá, 3 por allá. La camiseta se le ha dado muchísimo valor estos últimos años. Realmente Osasuna por su camiseta no cobraba nada y ahora pues están cobrando ya cifras importantes. Perdón, pero la realidad es que manda mucho la televisión. Y la televisión tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala es que hay muchísimo dinero en juego que al final lo que acabas haciendo es inflacionar el mercado de futbolistas. Y la cosa buena es que la televisión es para todos. Es decir, si un día desapareciera la televisión o bajaran sus cuantías, nos bajaría absolutamente a todos. Es Ujú. decir, no hay ningún beneficiado a expensas de, o eliminando Barcelona, Real Madrid, un poco, incluso Atlético de Madrid, los equipos top que más pueden llegar a cobrar. El resto, pues bueno, es una parte vital dentro de nuestro presupuesto. Si verás un poco las partidas, pues sí, el Oviedo puede tener ese millón por He esta puesto ese parte. ejemplo porque había salido en Sí, 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 lo prensa, ¿eh? sé, lo Probablemente estuve haya gente leyendo, que ¿no? no. Lo estuve leyendo, pero Osasuna seguramente por otro capítulo que no lo tiene el Oviedo, pues tendrá ese 1,5 millones, esos 2 millones. Osasuna ha crecido muchísimo en la parte de ingresos atípicos o diferentes a los que tenía antes, que prácticamente era la televisión y 4 cosas. Yo creo que ahí se ha crecido mucho, pero nada se acerca a lo que es el montante de la camiseta, ¿no? Y bueno, ya cuando leemos el Real Madrid, lo que va a cobrar por su camiseta y tal, ya te asustas. O sea, esto es un mundo de locos. Pero bueno, Osasuna humildemente en este momento pues está haciendo trabajos muy buenos en ese capítulo, pero que ya ves que le hacen llegar muy justo al presupuesto. Ujú. ¿Cómo ves tú el panorama actual del fútbol con todo el tema de CVC, la burbuja que dicen que se ha generado? Bueno, la burbuja es tan preocupante y no solo para nosotros, sino para el propio CVC. Imaginemos que mañana sale la Superliga, CVC que ha pagado por una millonada por unos derechos de televisión, si estos se minguan, él va a perder dinero. Es decir, porque él ha pagado por unos derechos
un porcentaje de esos derechos. Si mañana la Liga, porque sale la Superliga, empieza a cobrar el 20% de lo que cobraba, lo que va a ocurrir es que todos nos vamos a contraer, no podremos competir en Europa, pero en las ligas locales seguiremos estando los mismos, ¿no? Esto es así, y CVC tendrá un auténtico problema. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa. Hablar de un año en el fútbol es complejo, ya veis que unos intentan unas cosas, luego unos parece que se apuntan, luego se borran, muchos intereses que desconocemos, los mortales como nosotros, no sabemos qué pasa en esos despachos, y bueno, no me preocupa. Yo creo que el fútbol va a seguir como estamos conociéndolo hasta ahora, la televisión tendrá sus altibajos, y si un día llega otra cosa, pues cuando llegue veremos cómo reaccionamos. Yo creo que Osasuna aprendió a hacer sus contratos estando en una situación y estando en otra, y la Liga sabe que esto si algún día puede llegar a ocurrir, tenemos que estar preparados, porque no va a sufrir Osasuna, van a sufrir todos los clubes. O sea, al cortar la televisión a todos de golpe, sufrirán todos los clubes, no solo uno. Esto es algo que cuando ha habido el run de la Superliga, ha salido Florentino, dentro del club hay miedo. No lo sé, yo la verdad que no lo he hablado con el club, pero me imagino que sí, habrá miedo, evidentemente. Pero yo te digo que ese miedo, si alguien te dice que la Superliga se va a hacer dentro de 2 años, no tienes que tener miedo. Lo que tienes es 2 años para trabajar para que a ti no te ocurra nada. El problema es que mañana te digan que empieza la Superliga. Entonces, ya no es que tengas que tener miedo, es que es para matar a alguno. ¿Me entiendes? Entonces, porque tú en 2 años tienes que reaccionar con tus contratos, con todo lo que tú tengas, con tus jugadores, con tus proveedores, con tus clientes, para intentar amoldarte a la que va a ser tu nueva realidad en el fútbol, a la que se tendrán que amoldar los 42 clubes que son la liga profesional.